Muy buenos días para todos. Bienvenidos al tercer y último episodio de Reinventando la Educación. Todos estos episodios han estado basados en el documento de Viviendo y Aprendiendo, que fue el resultado de un comité investigativo que tenía la tarea de reinventarse la educación en Canadá. El reporte con el que salieron está lleno de curiosidades e innovaciones, de las cuales el día de hoy vamos a ver 3, las más disruptivas de todas. Comenzaremos con el tema de la disciplina y el castigo. En realidad esto debería ser eliminado de las escuelas porque los castigos desmoralizan. Pero si eliminas el castigo, ¿cómo va a poder el profesor controlar el comportamiento de los alumnos? Ya lo veremos más adelante. La segunda innovación tiene que ver con la educación para la vida. ¿Cómo podemos estructurar el contenido, el programa, el currículum para que los niños se mantengan interesados en aprender y para que vean un beneficio, una aplicabilidad práctica en sus vidas de todo aquello que aprenden en la escuela? Y por último, la última innovación es cómo hacer una escuela democrática. ¿Cómo pretendemos tener ciudadanos después de graduarse si en la escuela no tenemos una democracia? Es necesario que los niños desde chiquitos practiquen el ser ciudadanos, el proponer, el hacer parte de una comunidad y el de colaborar. Te aseguro que después de escuchar este episodio no querrás volver a castigar a tus hijos ni un día más. Vas a desarrollar otras herramientas distintas para que hagan lo que tienen que hacer. Adicionalmente, vas a poder ayudarlos a que la educación no simplemente entre por un oído y salga por el otro. Si ellos ven un uso real y práctico en lo que aprenden, nunca lo van a olvidar. Así que aquí vamos. ¿Quieres ver a tus hijos desarrollar su máximo potencial? Que encuentren sus talentos y que hagan lo que vinieron a hacer al mundo. ¿Temes que el colegio o la sociedad les quite su autenticidad o su creatividad? ¿Quieres algo mejor para ellos? Pues no estás solo y la educación alternativa fue hecha para ti. Así que bienvenido al club. Aquí compartiremos los conceptos, innovaciones y experiencias de los que ya recorren este camino. Espero que te guste. Comencemos con la disciplina y el castigo en la escuela. ¿Alguna vez has conocido uno de estos adultos que están frustrados, que odian el mundo? Tienen por encima de ellos el jefe y luego el jefe del jefe y luego el jefe del jefe y que se sienten completamente en la base de la pirámide y que eso los frustra porque ellos se sienten mucho, mucho más. Y que al pasar todo esto, la única pequeña cosa que pueden encontrar para sentirse mejor es arruinarle la vida a alguien más. En muchos casos, este adulto puede ser un jefe gritón o en muchos otros puede ser un profesor. Un profesor que necesita castigar a un niño para poder sentirse poderoso y superior. Nada más triste, pero pasa. El problema con implementar la disciplina a punta de castigos en una escuela es que muchas veces los castigos pueden ser inconsistentes e injustos. Porque si el alumno favorito del profesor comete un error, puede que sea más suave porque es su alumno favorito. Si otro alumno que no es su favorito comete exactamente el mismo error, puede que el profesor aplique un castigo mucho más duro. Puede que frente a un mismo error, si el profesor estaba de buen genio ese día, le aplica un castigo más suave. Si está de mal genio, válgame Dios, un castigo supremamente duro. De esta forma, la intensidad del castigo no depende de la intensidad de la acción, depende de la emoción del profesor y depende de si le caes bien o no. Y esto es completamente desastroso para la inteligencia emocional del niño, porque él va a sentir que ya no tiene control sobre lo que le pasa. El castigo ya no depende de lo que él hace, depende de cómo se siente el profesor. No hay mejor fórmula para sentirse frustrado que tu vida esté en manos de otra persona que no eres tú. El segundo punto en contra del castigo es que el castigo en realidad desmoraliza. ¿Oíste bien? Desmoraliza. Porque no se trata de hacer lo correcto, sino de seguir la ley. Y la ley no siempre es justa. Por ejemplo, en el libro de El paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa, él cuenta la historia de Flora Tristán, una mujer que vivió en la Francia de los 1800. Una mujer a la que obligaron a casarse con un borracho. Y este hombre le pegaba todos los días hasta que un día ella se cansó y decidió salir corriendo. Mientras salía corriendo o pidiendo auxilio, llegó a la entrada de una facultad de Derecho.
y se encontró que algunos estudiantes estaban saliendo. Ella gritó pidiéndoles ayuda y ellos corrieron hacia ella para ver qué era lo que pasaba. Ella les dijo que el hombre que la perseguía le quería pegar. Así que ellos se pusieron delante de ella y enfrentaron al marido. El hombre les dijo, quítense de ahí, que ella es mi esposa. Y entonces los estudiantes de derecho la miraron con tristeza y le dijeron, en realidad, mi señora, no podemos hacer nada. Si él es su marido, tiene derecho a pegarle, puede hacer lo que quiera con usted, porque usted es su esposa. Ahora nos puede sonar como una completa barbarie. Sin embargo, en esa época eso era normal, era la ley, era lo que se consideraba justicia en ese tiempo. Y hoy en día seguro que hay mil cosas que nosotros toleramos que se van a ver como injustas en un futuro. Nos van a ver como bárbaros en un futuro. Y la única forma de llegar a ese futuro que sea más ético y más humano es precisamente personas que sepan diferenciar entre lo que es justo y la ley. El segundo punto de evitar que las personas hagan cosas por un castigo es que no se trata de no hacer cosas indebidas, sino de que no te pillen. Y creo que en Latinoamérica ya hemos sufrido bastante de esto. Robos, corrupción, violencia. Lo que le importa a la persona en realidad no es no cometer actos vandálicos ni actos indebidos, sino que no la pillen, porque ponen su enfoque en el castigo, no en la honestidad. El tercer punto es que si tú tratas de evitar una mala acción con un castigo, la persona puede llegar a entender que el castigo es el precio que tienes que pagar por hacer una mala acción. Por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio y estábamos viendo el costumbrismo, me tocó leer un libro que hablaba sobre las costumbres de la época de la colonia. Y me pareció muy chistoso un pasaje en el que se enumeraban los castigos por tocar a una mujer. Lo que decía era básicamente lo siguiente: si le tocas la mano a una mujer, entonces tienes que pagar $20. Si le tocas la cola, tienes que pagar $40. Si le tocas los senos, tienes que pagar $80. Eso a algunos les podrá parecer perfecto. Claro, es el colmo que los hombres vayan tocando por ahí mujeres sin que ellas les den su permiso. Es un completo atrevimiento y merece un castigo. Muy bien que los castiguen. Sin embargo, como yo lo leí es, si quieres tocarle la mano a una mujer, perfecto, tan solo tienes que pagar $20. Si quieres tocarle la cola, no hay problema, pero vale $40. Si quieres tocarle los senos, listo, $80. Se puede confundir el castigo como el precio por hacer una mala acción. Ya no se trata de no hacerla porque es indebido, sino que tienes que pagar un precio, lo cual es una distorsión completa de la ética. Creo que no hace falta ni explicarlo. Y el último punto es que si quieres entrenar a una persona para que se comporte como tú quieres, con base a premio y castigo, casi casi como se entrena un perrito o un loro, si lo haces bien te doy galletas, si lo haces mal te echo agua. Entonces estás creando personas que necesitan un estímulo para comportarse de una manera o de otra. En el momento en que tú eliminas el castigo, el mal comportamiento inmediatamente resurge. Y no sé tú, pero yo tengo muy poca confianza o nula en nuestro sistema de justicia. Entonces no podemos basar la justicia y el buen comportamiento de una sociedad en una institución de justicia. Si queremos cambiar nuestras sociedades, necesitamos hacerlo desde la gente, desde la población. Que la gente no necesite un castigo, que los policías los metan a una celda, que los multen para comportarse bien. Necesitamos gente que sea ética. Y lo mismo con los premios. Necesitamos gente que sea autónoma, que no solo se muevan si les dan un premio, si no les dan premio, que no se mueven. Por ejemplo, yo recuerdo el testimonio de una profesora que trabajó una vez en un colegio público y nos contó que un día tuvo que salir de clase por algún problema que tuvo y dejó a los niños solos 10 minutos y no cerró la puerta. Cuando llegó, los niños habían destrozado absolutamente todo y ella les dijo, bueno, ¿por qué hicieron esto? Y los niños le dijeron, bueno, es que es culpa suya por no dejarnos encerrados dentro del salón con candado. La profesora se asombró un montón, como así que yo tengo que dejarlos encerrados con candado para que no hagan destrozos. Ella obviamente venía de otros colegios y no estaba acostumbrada a esto. Pues exactamente cuando te dicen que no, si usted lo robaron, es culpa suya por dar papaya. Evidentemente uno no debe dar papaya, pero el que tú des papaya no es una justificación para que te roben. El hecho de poder hacer algo indebido sin que te pillen o sin que te castiguen no justifica el hecho de que lo hagas. Así que por todas estas razones se dice que el castigo desmoraliza. Pero si no podemos castigar a los niños, entonces ¿cuál es la mejor forma
para lograr que ellos tengan un buen comportamiento en clase, porque también si ellos están gritando en clase, si no son respetuosos con los demás, si no dejan aprender a los demás, se puede convertir en un problema. Entonces, ¿cómo manejar el comportamiento de los niños sin usar castigos? Lo que propone este comité es eliminar completamente el castigo de la escuela como una forma de control. En realidad nosotros usamos el castigo como forma de control porque creemos que los niños no pueden controlarse ni dirigirse a ellos mismos, pero el punto es que ellos no solo sí pueden, sino que deberían, porque es una habilidad que deberían empezar a practicar desde chiquitos. Lo que vamos a hacer es cambiar los castigos y este tipo de disciplina un poco anticuado con responsabilidad. El niño desde ahora va a asumir la responsabilidad de todo lo que él haga, la responsabilidad de su propia vida. Pero el desarrollo de esta responsabilidad no se logra con la imposición de reglas por una autoridad que castiga a los que no las sigan, sino sabiendo que los niños pueden tomar responsabilidad por sus actos. ¿Y cómo aprenden los niños la responsabilidad? Dándoles responsabilidad. Y aquí se sugieren varias actividades que les podemos dar. Por ejemplo, permitirle a los niños que sugieran proyectos educativos que ellos quieran asumir. Promover proyectos grupales. Agrupar niños que tengan intereses comunes, que quieran investigar sobre un tema específico y permitirles que puedan desarrollar su proyecto. Esto no solo fomenta la responsabilidad, sino también la autonomía, la autoexploración. Adicionalmente, podemos darles la responsabilidad de algunos asuntos dentro del colegio, que los niños manejen la biblioteca. Generalmente tenemos los niños que ayudan dentro del salón, los que son el asistente del profesor. También deberíamos reducir la cantidad de tareas para que el niño pueda ampliar sus horas de autoestudio y práctica, que él ya no lo haga porque le toca, sino porque él se ha comprometido consigo mismo a estudiar esas horas y entonces debe cumplirlo. Debemos ayudar a los niños para que ellos definan sus propios objetivos y un plan para lograrlos. De esta forma, si no lo hacen, se estarán fallando a ellos mismos, no a ti. Adicionalmente, debemos aplicar entre menos reglas mejor, únicamente las reglas que sean absolutamente necesarias para mantener un ambiente saludable y agradable para aprender. Y lo más importante, tenemos que darle a los alumnos la oportunidad de tomar decisiones de tipo social y personal, porque los valores no son algo que se enseñe directamente, es algo que emerge de la práctica de tomar decisiones morales. La justicia, la honestidad y el respeto no son más que hábitos, hábitos de tomar decisiones, pero para que el niño sea capaz de tomar decisiones necesita tener la libertad de hacerlo. La segunda innovación es que la educación también debe ser para la vida. Necesitamos aprender a vivir en el colegio. Por ejemplo, todos los niños eventualmente van a trabajar y van a empezar a ganar dinero. Necesitan aprender cómo manejar este dinero, finanzas básicas, finanzas personales, algunas bases de inversión, inversión en el mercado de valores, inversión en bienes raíces. Por ejemplo, también todo el mundo va a comprar una casa. ¿Cómo funcionan las tasas de interés? ¿Cómo funcionan los bancos? Todas estas matemáticas financieras, pero aplicadas a la vida real, son necesarias. O cosas tan básicas como las relaciones. Gran parte de nuestra vida y de que seamos felices o no, depende de que seamos capaces de construir relaciones armoniosas con las demás personas, que tengamos buenos amigos, que seamos capaces de mantener una relación de pareja. Y para esto podemos incluir algunas materias de psicología, sociología o filosofía básicas para poder ayudar a entendernos a nosotros mismos y entender a los demás, entender algunos comportamientos que nosotros tenemos que de pronto no sabemos de dónde salen. Esto puede ayudar a dar luz sobre este tipo de problemas. Un niño que tenga problemas de violencia en su casa puede tender a replicarlos, a no ser que sea consciente de esto primero. Una niña que sea hija de una mamá que fue madre adolescente, lo mismo, tiene la tendencia a repetirlo. Si los niños aprenden de psicología, saben que tienen esta tendencia y pueden sanar este tipo de heridas a partir de conocimientos básicos. Filosofía para aplicar a la vida, cómo vivir, a veces se nos presentan disyuntivas. A veces la filosofía nos ayuda a tomar decisiones más valientes. No quedarnos en nuestra zona de confort, en simplemente replicar el comportamiento de las personas que están a nuestro alrededor, sino tal vez ir un poco más allá. O por ejemplo la religión, en lugar de enseñar una única religión que sea la más generalizada en una zona, ¿por qué no
hacer un estudio comparativo de religiones. De esta forma podemos conocer las creencias de cristianos, de musulmanes, de hinduistas, de budistas, de ateos y un montón de personas y de esta forma poder tomar mejores decisiones y eliminar muchos prejuicios que a veces tenemos con respecto a gente que simplemente tiene creencias diferentes. Esto incrementa también la tolerancia. También se hace referencia al tema de la historia. Generalmente se gasta muchísimo esfuerzo en el colegio para que los niños aprendan historia como un montón de hechos históricos aislados, simplemente hechos, sin entender en realidad por qué se dieron ni qué relación tienen con el mundo en que vivimos hoy, cómo esos hechos que surgieron en el pasado impactan las instituciones que existen hoy en día y según las cuales vivimos. Solo aprender hechos sin entender cómo se dieron y cómo nos afectan no sirve absolutamente de nada. Los niños deberían aprender historia dentro de un curso orientado a la solución de problemas. Lo primero que se necesita para poder resolver un problema social o un conflicto social que exista en nuestro país es primero entender de dónde viene. Y la historia puede ser muy útil en este sentido. Pero no solo la historia. A partir de un curso de la solución de un problema social, por ejemplo, acá en Colombia podría ser cómo solucionar el tema de la guerrilla, la violencia, la desigualdad social tan grande que existe acá. Para entender todo esto podemos aprender muchísimo de historia y es una gran motivación para hacerlo. Pero también esto es una gran motivación para aprender un poco de psicología, de sociología y otras materias que se vuelven completamente relevantes para ellos en la medida en que pueden ser herramientas de cambio social que ellos puedan utilizar cuando sean más grandes. Y de esta forma los contenidos dejan de ser ideas muertas y lejanas en un pasado que ya no existe y se convierten en herramientas para entender el presente y para poder cambiarlo. Y por último, hay que abrirles un espacio a los niños para que exploren cuáles son sus intereses, que si algo les llama la atención, que tengan el tiempo de investigar y de profundizar más en eso que les llama la atención, que les genera curiosidad. ¿Tú conoces a alguna persona a la que le pregunten qué es lo que más te gusta y para qué eres bueno y que no sepan responder a esa pregunta? Pues cuando yo apenas me gradué del colegio, yo era una de esas personas. Porque yo toda la vida fui muy juiciosa, me iba bien en todo y todo me gustaba. El hecho de que todo me gustaba significa que en realidad no tenía ningún interés especial por nada, no sabía en realidad qué me gustaba y entonces al escoger carrera me fue muy difícil porque no la tenía clara. En cambio, si los niños desde chiquitos están tomando decisiones sobre qué es lo que quieren estudiar, a qué van a dedicar su tiempo libre, a qué temas, van explorando distintos temas y pueden sentir qué les gusta y qué no. Por eso en este tipo de colegios alternativos se les da la libertad a los niños de poder decidir qué quieren estudiar hasta cierto punto. Porque en la medida en que se van tomando decisiones, se toma conciencia sobre qué valoras más y qué no valoras tanto. Adicionalmente, para poder mantener el interés del niño y que le encante aprender, las materias se dan de una forma diferente, no se dan como una división del conocimiento como solía hacerse antes, como se estudia matemáticas, aparte física, aparte historia, aparte todas las otras materias, sino que se generan materias que ya tienen una aplicabilidad en la vida diaria del niño, como por ejemplo comercio y negocios. Dentro de una materia de comercio y negocios, tú puedes aprender sobre matemáticas, un poco sobre distintas culturas del mundo, cómo se negocia con los chinos, cómo son los rusos, porque para poder hacer negocios internacionales necesitas poder conocer un poco sobre las demás culturas. También puedes aprender un poco sobre psicología, sobre ventas, qué es lo que hace que una persona compre, qué es lo que no, cómo funciona el marketing. Para eso necesitas aprender sobre comunicación. Entonces, se trata de hacer materias que sean en realidad multidisciplinarias. Es un proyecto que se puede aplicar a la vida real, que para poderlo aplicar necesitas aprender distintas cosas. Y esto no solo hace más interesante el conocimiento, sino también más práctico. Otra característica que pueden tener los colegios alternativos es que tienen un currículum flexible, es decir, los niños pueden decidir qué quieren estudiar y establecen un plan de estudio. De esta forma, ellos deciden qué es lo que quieren aprender, se plantean sus propios objetivos, desarrollan un plan para lograrlo y después tienen que asumir la propia responsabilidad de lo que se acaban de proponer a sí mismos. De esta forma, ellos no solo aprenden contenidos teóricos, sino que también aprenden habilidades esenciales para la vida, como el plantearse objetivos, ser autónomos, ser autodirigidos, ser proactivos, ser responsables por ellos mismos. Y al mismo tiempo adquieren conciencia, porque al tener que decidir qué van a estudiar o qué no,
van viendo qué es lo que más les gusta y para qué son buenos. Y por último, la última innovación educativa que propone este consejo es crear una escuela democrática. La mejor forma de educar a los futuros ciudadanos de una democracia es que ellos vivan en una pequeña democracia dentro de su colegio, que ellos puedan proponer qué cursos quieren estudiar, que propongan proyectos educativos sobre qué temas quieren aprender, que sean más participativos, que sean proactivos dentro de esa pequeña sociedad que es el colegio. Adicionalmente, dentro del salón de clases no debería haber una dictadura, donde lo que dice el profesor es la última verdad y nadie tiene derecho a retarlo o a pensar diferente. Entonces, el profesor debe respetar la opinión de cada niño, su forma de pensar, su forma de resolver los problemas, y no imponer sus opiniones ni su forma de hacer las cosas a los niños, subvalorando la forma en que ellos hacen las cosas. Adicionalmente, hay que eliminar mucha burocracia que ya existe en los colegios, sobre todo los públicos, porque esta burocracia amarra un poco a los profesores a un programa que tienen que seguir. A veces no pueden profundizar más sobre un tema que interesa a los estudiantes porque tienen la obligación de ver una cantidad inmensa de contenidos. Entonces tienen casi que embutir un montón de información en las cabezas de los niños y no les da la oportunidad de integrar esta información, de hacerla útil, de realmente entender los conceptos que hay detrás. Los profesores también deberían ser parte de la mesa directiva, deberían poder escoger qué temas se van a ver y que estos temas estén relacionados con la vida del niño. No es lo mismo la vida de un niño que esté en el campo, que puede estar más interesado sobre cómo aumentar la producción de su familia, a la vida de un niño en la ciudad. No es lo mismo la vida de un niño de una familia pobre, la vida de un niño de una familia rica. Los problemas son distintos. Y puedes enseñar los mismos contenidos, pero para hacerlos relevantes para la vida de ese niño, debes enfocarlos de forma distinta. Entonces los profesores deben ser parte de esa mesa directiva y escoger, según los intereses de los niños que tenga a cargo, qué materias deberían verse, cuáles son los mejores métodos de enseñanza, qué es lo que mejor se aplica, cuáles son las debilidades de los niños, en qué tienen falencias y cuál es la mejor forma de atacar estas falencias. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que este episodio te haya gustado. Si te gustó, regálame un me gusta. Y recuerda que puedes encontrar esto y muchísimos más recursos en mi página de Facebook Educando Centennials, o en Instagram Educando Centennials, o en Twitter Educando Centennials. Espero que tengas un excelente día.